En primer lugar, veremos qué es el menú de salida del instrumento. A través de este menú damos información sobre el tipo de carga eléctrica que vamos a emplear y el dispositivo ajustará la tensión de sus terminales en consecuencia. Para ello encendemos el instrumento y tras unas breves comprobaciones nos muestra la pantalla principal. Una vez aquí nos dirigimos a Output Menu y Load Impedance. En este punto tenemos tres opciones. La primera de ellas es establecer la impedancia que vamos a conectar de igual valor que la impedancia interna del instrumento, 50 ohmios. La segunda de ellas es indicar un valor de forma manual a través del mando multiuso o del teclado numérico. En este caso hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el valor de la impedancia conectada, mayor será el valor de tensión que podrá alcanzar el instrumento, y viceversa. Por último, podremos seleccionar High Z cuando la impedancia interna del instrumento sea despreciable en comparación con la impedancia conectada al instrumento. En este caso, el instrumento es capaz de dar el máximo valor de tensión a su salida, que son 10 voltios tanto positivos como negativos. En nuestro caso, trabajaremos siempre considerando la conexión con circuitos de alta impedancia, aunque en algunos casos pueda no ser así. Una vez configurado el menú de salida del instrumento, el segundo paso será ajustar la forma de onda. Para ello nos dirigimos al menú Function, donde encontraremos las principales formas de onda disponibles. En este ejemplo seleccionaremos sinusoidal. A continuación ajustaremos la amplitud de la señal en el menú Amplitude Level. De hecho, el instrumento nos indica en verde el parámetro que se va a modificar. Es muy importante entender aquí el concepto de tensión pico a pico para referirse a la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la tensión de la señal. Mediante el mando multiuso podemos variar el valor numérico respetando la unidad seleccionada, en este caso voltios pico a pico. En caso de usar el teclado numérico podemos introducir un valor y su unidad correspondiente, en este caso 20 voltios pico a pico. Otra forma equivalente de hacer esto es empleando los valores extremos de la señal, estableciendo las opciones High Level y Low Level a 10 voltios y menos 10 voltios respectivamente. Por otro lado, también es posible modificar la frecuencia de la señal en el menú Frequency Period Phase. De nuevo, el instrumento nos indica que vamos a modificar la inversa del periodo. Por tanto, empleamos el teclado para establecer un valor numérico y su unidad, en este caso concreto, hercios. Por defecto, el instrumento nos indica que la etapa de salida está desactivada. Por tanto, cuando consideremos que la forma de onda está configurada, debemos pulsar el botón ON para poder tener la tensión ajustada en el cable de salida. Veremos cómo el instrumento notifica este cambio y el botón cambia de color. Para cambiar cualquier parámetro, primero desactivamos la etapa de salida, después modificamos su valor y volvemos a activarla. A continuación emplearemos el osciloscopio digital para visualizar tanto la señal generada como la señal de salida del circuito. En el caso de que las trazas de la señal no aparezcan en pantalla, debemos presionar el botón amarillo o azul, según se trate del canal 1 o el canal 2. Si se vuelve a presionar, se eliminarán de pantalla. Como regla general, visualizaremos la señal de entrada en el canal 1 y la señal de salida en el canal 2. Por otra parte, podemos configurar medida empleando el menú medida de la parte superior derecha del osciloscopio. Una vez aquí, usamos el botón de bisel para modificar una medida ya existente. Por un lado, seleccionamos la fuente de medida, es decir, canal 1 o canal 2, y por otro, el tipo de medida. Una vez configurada, pulsamos atrás y esta quedará fija en pantalla. Algunas de estas medidas son la tensión media o de continua, la tensión eficaz o RMS, la tensión pico a pico, los valores máximos y mínimos y la frecuencia o el periodo de la señal. En este caso emplearemos la tensión pico a pico para estimar la amplitud o la magnitud de la señal. Además, es muy importante emplear la escala vertical y horizontal adecuada para obtener una medida correcta. Nos aseguraremos de ajustar una escala horizontal tal que tengamos al menos 5 periodos de la señal en pantalla. Respecto a la escala vertical, seleccionaremos la mínima escala vertical en voltios por división tal que las trazas de la señal no salgan de la pantalla.
A continuación mediremos el desfase entre las dos formas de onda. Para ello es necesario seleccionar el mismo punto en ambas ondas y medir la distancia temporal entre ellos. Como regla general seleccionaremos el cruce por cero con pendiente positiva. Como se muestra, en primer lugar ajustaremos la menor escala horizontal que nos permita visualizar estos dos puntos en pantalla y a continuación la menor escala vertical que nos permita visualizar el cruce por cero con nitidez. Una vez aquí, nos dirigimos al menú cursores de la parte superior derecha del osciloscopio e insertamos dos cursores de tipo tiempo, ya sea en el canal 1 o en el canal 2. A continuación, empleamos el botón del menú de bisel para seleccionar el cursor que queremos mover, en este caso el cursor 1, y usamos el mando multiuso hasta colocar el cursor en el cruce por cero de la señal del canal 1 en amarillo. Posteriormente seleccionamos el cursor 2 con el botón del menú de bisel y seguimos el mismo procedimiento para la señal del canal 2. Finalmente, la distancia temporal en microsegundos entre ambos cursores y por tanto entre ambas señales se muestra en la pantalla junto al símbolo delta T. Ahora estudiaremos la respuesta del circuito ante una entrada de tipo escalón. Para ello, en primer lugar, configuraremos una señal de este tipo en el generador de funciones, ajustando una amplitud de 10 voltios pico a pico, un offset de 5 voltios y en el menú Function indicaremos la forma de onda Square, tal y como se detalla en el guión de la práctica. Ya que nos interesa el flanco ascendente de la señal, bajamos las referencias verticales de ambos canales en la pantalla del osciloscopio. Disminuimos la escala vertical para que la señal ocupe el máximo en la pantalla. Y por último también seleccionamos una menor escala horizontal para ver la respuesta exponencial del circuito más de cerca. Una vez aquí insertaremos dos cursores de tipo tiempo empleando como fuente el canal 2, ya que realizaremos las medidas sobre la salida del circuito. El primer cursor se colocará justo en el flanco de subida del canal 1 y servirá de referencia para medir el tiempo desde la aplicación del estímulo al circuito, es decir, desde la aplicación de la señal escalón. Con el cursor 2 medimos el tiempo detallado en el guión, en este caso 25 microsegundos, y una vez situado en este tiempo podemos ver el valor de la señal del canal 2 en la pantalla, aproximadamente unos 3,84 voltios. Por último se realiza el procedimiento para 75 microsegundos. En el caso de la tensión en la inductancia para el circuito RL o en el caso de la tensión en la resistencia para el circuito RC, la respuesta será una exponencial decreciente como se muestra. No obstante, el procedimiento será el mismo indicado en el caso anterior. A continuación se realiza tanto para 25 como para 75 microsegundos.
Para la medida de potencia en régimen permanente sinusoidal, será necesario llevar a cabo la medida de tensión y corriente eficaz en el circuito. La tensión en la carga se encuentra en el canal 1 y por tanto se puede medir directamente en el menú medida. Sin embargo, la corriente se debe obtener de forma indirecta, es decir, se puede medir la tensión eficaz de la resistencia disponible en el menú medida sobre el canal 2 y posteriormente aplicar la ley de Ohm dividiendo dicho valor entre el valor de la resistencia empleada, 220 ohmios, para así obtener la corriente eficaz en el circuito. Finalmente será necesario medir el ángulo de desfase entre la tensión en la carga en el canal 1 y la corriente, o en este caso en la tensión en la resistencia, ya que presentan la misma forma de onda y fase. Para ello se procede con el menú cursores tal y como ya se ha comentado en apartados anteriores. A continuación se presenta el comportamiento global de la tensión en la resistencia en el circuito RL. Como se puede observar, para frecuencias inferiores a la frecuencia de corte, la señal de salida posee una amplitud y una fase similar. No obstante, cuando la frecuencia de la señal de entrada aumenta y se hace superior a la frecuencia de corte, la señal de salida queda claramente atenuada y su fase comienza a ser negativa respecto a la entrada, tendiendo a menos 90 grados eléctricos. Es por ello que estos circuitos también se denominan filtros paso bajo, ya que no modifican la amplitud ni la fase de las señales de baja frecuencia con respecto a la frecuencia de corte, pero sí que atenúan las señales de alta frecuencia. Además, es importante comentar que este comportamiento también será el de la tensión en el condensador en el caso del circuito RC. Finalmente se presenta el comportamiento correspondiente a un filtro paso alto. Este sería el caso del comportamiento de la tensión en la inductancia en el circuito RL o de la tensión en la resistencia en el circuito RC. Al contrario de lo que ocurría en el caso anterior, el circuito atenúa las frecuencias inferiores a la frecuencia de corte, introduciendo un desfase de 90 grados positivos en este caso. Para frecuencias superiores a la de corte, la tensión de salida tiende a no sufrir variaciones ni de amplitud ni de fase.